La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó su informe anual, un documento que, según el propio estamento, es un instrumento de referencia regional que compila la situación de los derechos humanos en el hemisferio, el cual presenta los avances y desafíos de los Estados miembros de la OEA en la materia. Hoy vamos a centrarnos en el punto 4 de ese informe, que nos habla sobre el desarrollo de los derechos humanos en la región. Para ello contamos con Tania Reneaum, ella es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, le doy las gracias por estar con nosotros aquí esta mañana de France 24. En este punto 4 apuntan, en primer lugar, a injerencias dirigidas a debilitar la independencia del Poder Judicial, de órganos electorales y de instituciones nacionales de derechos humanos. ¿A qué se deben principalmente y en qué países se ven más estos problemas? Hola Rodrigo, buenos días desde Washington. Qué gusto estar con usted y con su auditorio. Tengo que decir que estos elementos que usted apunta, la debilidad y los ataques al sistema de justicia, a los órganos públicos de derechos humanos y a las instituciones que velan por las elecciones, tienen tres características comunes. Esas características están relacionadas, uno, con la independencia del Poder Judicial, dos, que son órganos que redistribuyen justicia, verdad, memoria, y tres, que generalmente hacen contrapeso a las decisiones que toman los órganos, el órgano ejecutivo. Eso quiere decir que cuando los órganos autónomos que hacen contrapeso son atacados, de alguna manera lo que ocurre es que los ataques suelen venir de los órganos ejecutivos, de las presidencias o de quien detente el máximo poder del Estado. Y estos ataques generalmente se ven o están relacionados a un uso político, partidista, que no ve por el bien general de la sociedad, sino que salvaguarda y ve por los intereses de grupos específicos. Y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en Nicaragua, donde prácticamente toda la oposición está o exiliada o encarcelada o se les ha arrebatado arbitrariamente la nacionalidad, como lo que atestiguamos el año pasado con más de 300 personas a quienes se les ha arrebatado la nacionalidad tras expulsarlos del país. Pero lo vemos también en países como Venezuela, en el marco del contexto electoral, los ataques a la candidata opositora y asimismo los ataques y el encarcelamiento a defensores de derechos humanos. Claro. Tiene afectaciones muy graves porque la justicia y los contrapesos son únicamente funciones y atribuciones que tiene el Estado. Y cuando el Estado no se ve en capacidad de hacer contrapeso, evidentemente hay una ruptura de confianza y de credibilidad de la ciudadanía hacia el órgano público y hacia quienes detentan el poder. Pues precisamente sobre esto último que apunta le quería preguntar, ¿esta falta de credibilidad, cree usted que una sociedad que no cree en su Estado pues es más vulnerable ante los abusos? Lo es porque se inhibe la posibilidad de denunciar, se inhibe la posibilidad de salir a la calle y marchar en un sentido de oponerse a las decisiones del Estado y manifestar inconformidad, pero también porque se debilitan las instituciones democráticas. Y las instituciones democráticas no son producto de una administración, de un momento específico de la historia, son producto de un proceso largo e histórico de las sociedades en la región americana, donde han pasado guerras civiles, han ocurrido movimientos sociales y estallidos sociales importantes. Y preservar esas instituciones que hacen contrapeso no solamente es indispensable de cara a la credibilidad de la ciudadanía, pero es indispensable de cara a resguardar y cuidar la democracia. Claro, nos está hablando usted de puntos que conforman convulsiones internas en algunos países y están denunciando también en el informe pues esos atropellos contra la libertad de expresión y protesta. ¿Podríamos decir que los países de la región latinoamericana se están volviendo de alguna manera más represivos por la incapacidad política de hacer frente a estos problemas internos? Yo no generalizaría en todos los países porque es un análisis que requiere caso por caso. Por ejemplo, cuando uno va a una manifestación en la Ciudad de México, uno puede ver la organización social
para tomar las calles en 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, 25 de noviembre, el 26 de septiembre, que se conmemora cada año desde la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos a Ayotzinapa. Pero si uno mira y pone los ojos en otros lados de la región, vemos cómo han ocurrido situaciones muy graves. Repito otra vez, por ejemplo, en Nicaragua en 2018 durante el estallido social, pero también ocurrieron estallidos sociales en otros países que han intentado reconducir lo que en algún momento algunos gobiernos hicieron. Por ejemplo, me estoy refiriendo a Colombia durante el estallido social de 2021, que las personas sufrieron algunas de ellas graves afectaciones al debido proceso, daños oculares irreversibles, y hoy se está reconduciendo una política para la reparación del daño, pero también para la adecuada regulación del uso de la fuerza. Entonces, es un caso a caso, y cada estado se enfrenta también a sus propios desafíos de gestionar el estallido social de manera diferente. Pero el llamado que hace la Comisión Interamericana en este informe es que las políticas públicas tienen que tener un enfoque de derechos humanos. Así es mucho más apropiado gestionar la inseguridad, es mucho más apropiado gestionar los movimientos sociales que salen a la calle, que generan en ocasiones algunas situaciones desagradables o poco apropiadas para otros ciudadanos. Entonces, los estados siempre tienen que hacer un balance entre los derechos que se están violando y los llamados que hacen algunos grupos sociales sobre esos derechos humanos que están puestos en una manifestación. Claro, pues a la hora de tratar la seguridad en algunos países de la región hay que hablar en concreto de lo que se está denominando ya generalmente como ese modelo Bukele, cada vez más militarización, cada vez más mano dura. Es algo que estamos viendo también en Ecuador después pues de los últimos problemas del inicio de año. ¿Cree que este tipo de modelo podría traer problemas a medio o largo plazo? Me encanta la pregunta, Rodrigo, y lo quiero agradecer porque es un modelo que hoy da unos resultados inmediatos. La gente tiene una percepción y una realidad de seguridad, por ejemplo, que no se había vivido en décadas en algunos países, como El Salvador. Pero lo que es una realidad es que detrás de estos modelos también hay un grave riesgo de violaciones a derechos humanos. El encarcelamiento masivo, juzgar a las personas con jueces sin rostro, violar debidos procesos, no saber por qué las personas están detenidas, no entender o no tener acceso a un abogado de manera inmediata. Entonces, puede tener un atractivo inmediato, pero se tienen que ver las consecuencias de ese tipo de políticas a mediano y largo plazo, como bien usted apunta. Lo que nosotros hemos tenido información es que puede haber graves riesgos de violaciones al debido proceso. Entonces, países que tenían una carrera judicial muy fortalecida, como El Salvador, que se ufanaba de tener unos jueces y juezas electos por un proceso judicial muy claro, por un proceso de carrera muy claro, y tener jueces profesionales, pueden tener un retroceso importante en la impartición de justicia. Claro.